Eh, bueno, buenas tardes nuevamente. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Por el momento solo tenemos 4 personas en audiencia, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar la clase de este día. Quiero ver aquí. No la puedo pasar. Permítanme, tengo que... Bueno, seguimos con con el derecho de integración centroamericana. Vamos a hablar del tema de la integración centroamericana. Ya en las 2 clases anteriores hemos hecho referencia a los instrumentos de bueno, al protocolo de Tegucigalpa y al protocolo de Guatemala, que por cierto los voy a buscar en este momento para tenerlos también a la mano porque los vamos a ir leyendo. Quiero ver protocolo de Guatemala y protocolo de Tegucigalpa. Permítame, los vamos a buscar porque los vamos a utilizar. Por aquí lo voy a buscar. Protocolo. Vamos a ver. Vamos a ver si lo busca. Bueno, no lo encuentro, pero lo voy a... Aquí lo tengo grabado en este momento. Vamos a ver. Bueno, permítanme. Vamos a buscar los documentos estos. Protocolo. El protocolo. Que permítanme, no lo encuentro. Bueno, lo vamos a buscar en la página mejor de la universidad. Permítanme. Aquí sí está. Y lo vamos a abrir. Aquí está el protocolo de Tegucigalpa y el de Guatemala. Lo vamos a abrir. Permítanme, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Y luego... Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Estamos aquí buscando algunos documentos que vamos a utilizar en la clase. El tratado, el protocolo de Tegucigalpa también lo vamos a ocupar. Vamos a abrir. Protocolo de Tegucigalpa. Vamos a buscar acá. Vaya. Estos instrumentos los vamos a estar utilizando. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase. Decíamos que hemos estado hablando del proceso de integración centroamericana, ¿verdad? Y pues aquí vamos a hablar un poco de los antecedentes de este proceso de integración que, bueno, han habido muchos intentos
en el pasado, pues antes de 1983, para relanzar nuevamente el proceso de integración, y fue así como se comenzó a estudiar o a elaborar el protocolo de Tegucigalpa. Y acá ustedes pueden ver que se dieron 22 intentos antes de que, a partir de 1983, porque fue en la década de los 80 cuando hubo un, un relanzamiento del protocolo de, bueno, del proceso de integración, después de que eh, después de que hubo los presidentes de Centroamérica de la época. Ellos, era en El Salvador José Napoleón Duarte, Vinicio Cerezo en Guatemala, Ascona Ollas en Honduras, eh, Oscar Arias en Costa Rica. Bueno, ellos trataron de relanzar el proceso de integración. La región se encontraba en problemas serios, El Salvador en guerra civil, Guatemala también en guerra civil, y pues estábamos en el contexto de la Guerra Fría. Entonces, en esa época, eh, pues hubo un proceso que se le llamó contadora, que tuvo participación de algunos países como Colombia y que México y, y luego Esquipula 2. En Esquipula 2, pues básicamente es la reunión de presidentes de Centroamérica que impulsó el proceso de integración. Y fue así como nació el protocolo de Tegucigalpa. El protocolo de Tegucigalpa básicamente es la constitución del proceso de integración. Entonces, a partir del protocolo de Tegucigalpa y a partir de Esquipula 2 es que se inicia o se le da impulso nuevamente al proceso de integración centroamericana. Entonces, este organigrama, Dick, ¿sí? disculpe que lo moleste, pero algunos compañeros quieren entrar a la clase. Permítame, vamos a ver, es que cuando estoy aquí en permítame, no tengo solicitud en este momento. Ahí están mandando al grupo que quisieron entrar y no pueden. Ah, que en este momento lo vuelvan a intentar, porque en este momento no tengo ninguna solicitud para incorporarse. Que lo intenten en este momento, mientras voy a tener aquí la pantalla eh, viéndola, pues. Ya les escribí, Lick. Vaya, entonces vemos aquí este organigrama con el cual ustedes ya están familiarizados, ¿verdad? Esta es la estructura organizativa eh, del de la integración centroamericana, todas las instituciones que lo conforman, el Parlacén, la reunión de presidentes, que es la máxima autoridad, la Corte Centroamericana de Justicia, que es la máxima autoridad en materia judicial, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, que es el que coordina el sistema de todos los ministros, la Secretaría General del SICA, tenemos una serie de instituciones, ¿verdad?, que se han creado a raíz de bueno, de la estructura orgánica del SICA. Entonces, tenemos tres grandes poderes. Bueno, voy a ponerla para... Tenemos tres grandes poderes, ¿verdad? La Corte Centroamericana de Justicia, el Parlamento Centroamericano y la reunión de presidentes. Entonces, la Corte, y ambos son, los tres entes son organismos supranacionales, es decir, organismos independientes de los estados que tienen funciones supranacionales propias de los estados que han sido cedidas. Y entonces tenemos la Corte, que es la que se encarga del proceso judicial. Tenemos
el poder político que está enmarcado en el Parlamento Centroamericano y el poder ejecutivo. O sea, ahí tenemos los tres órganos de Estado, ¿verdad? Ejecutivo, legislativo y judicial, ¿verdad? Solo que en el caso del Parlamento Centroamericano, pues tiene una función bastante limitada. Dice, Xiomara abandonó la reunión. Lo que pasa es que se están saliendo, no me están pidiendo que quieren ingresar. Entonces, estos son los órganos principales de la integración de Centroamérica, pero en el caso del Parlamento Centroamericano, como les decía, sus funciones son básicamente de asesoría al proceso, porque no tiene facultades legislativas en este momento. Han habido intentos de hacerle reformas al estatuto del Parlacen y también al protocolo de Tegucigalpa para darle mayor fuerza al Parlamento para promoverlo, pero no ha tenido mucho eco hasta el momento. Entonces tenemos también cuáles los órganos del sistema, ya lo platicamos, la reunión de presidentes, la reunión de vicepresidentes, Parlamento Centroamericano, la Corte Centroamericana de Justicia, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, que es el que coordina a todos los ministros, porque tenemos la reunión de ministros, hablamos de ministros de los diferentes ramos, ¿no? Por áreas económicas, pero el coordinador son los ministros de Relaciones Exteriores. Tenemos el Comité Ejecutivo, la Secretaría General del SICA y el Comité Consultivo. Bueno, me voy a buscar en la pantalla porque por si alguien pide ingresar a la clase. ¿Cuáles son los principios fundamentales en el protocolo de Tegucigalpa? Y esos están establecidos en los primeros artículos. Los derechos humanos como base del sistema, paz, democracia, desarrollo y libertad, es un todo armónico e indivisible. La identidad centroamericana y la solidaridad centroamericana, la seguridad jurídica y la solución pacífica de sus controversias, la buena fe de los Estados miembros en el cumplimiento de sus obligaciones, respeto a los principios de las cartas de la ONU y de la OEA. Estos son los principios y estos están establecidos en el protocolo de Tegucigalpa, en los primeros artículos, ¿no? Acá en el artículo 3 establece los propósitos, dice, consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base de existencia de gobiernos electos por sufragio universal, libre, secreto y de irrestricto respeto a los derechos humanos. Concretar un nuevo modelo de seguridad regional sustentado en una balanza razonable de fuerzas, el fortalecimiento del poder civil, la superación de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenido, la protección del medio ambiente, impulsar un régimen amplio de libertad que asegure el desarrollo pleno y armonioso del individuo. Lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica y social, alcanzar una unión económica y fortalecer el sistema financiero centroamericano, fortalecer la región como bloque económico para insertarlo exitosamente en la economía internacional, reafirmar y consolidar la autodeterminación de Centroamérica en sus relaciones externas, mediante una estrategia única que fortalezca y amplíe la participación de la región, promover en forma armoniosa y equilibrada el desarrollo sostenido y económico, establecer acciones concertadas dirigidas a la preservación del medio ambiente, conformar el sistema de la integración centroamericana sustentada en un ordenamiento institucional y jurídico y fundamentado asimismo en el respeto mutuo entre los Estados miembros. Entonces, y luego en el artículo 4 establece los principios fundamentales.
Estos son los principios fundamentales que se encuentran recogidos acá en forma resumida, ¿verdad? En el artículo 4 podemos observarlos. Bueno, yo no sé si los están viendo en realidad. Quiero ver. ¿Están viendo el protocolo? ¿Lo ven? Sí, sí. Sí, Sí, ¿verdad? licenciado, lo estamos viendo. Cuando, Sí, lo estamos viendo. esto lo ven. Aquí tengo el artículo 4 del protocolo. ¿Lo ven? Sí, licenciado. Vaya, perfecto. Vaya, entonces, los principios son la tutela, respeto y promoción de los derechos humanos, constituyen la base fundamental del sistema de integración. Paz, democracia, desarrollo y libertad son un todo armónico e indivisible que orientará las actuaciones de los países miembros del SICA. La identidad centroamericana como manifestación activa de los intereses regionales y de la voluntad de participar en la consolidación de la integración de la región. La solidaridad centroamericana como expresión de profunda interdependencia, origen y desarrollo común. La gradualidad, especificidad y progresividad del proceso de integración económica sustentada en el desarrollo regional armónico y equilibrado y el tratamiento especial a países miembros de menor desarrollo relativo. La equidad y reciprocidad y la cláusula centroamericana de sección. Luego tenemos la globalidad del proceso de integración y la participación democrática en el mismo de todos los sectores sociales, la seguridad jurídica de las relaciones entre los Estados miembros y la solución pacífica de sus controversias, la buena fe de los Estados miembros en el cumplimiento de sus obligaciones, absteniéndose de establecer, convenir o adoptar medida alguna que sea contraria a las disposiciones de este instrumento. El respeto a los principios y normas de las cartas de la ONU y de la OEA y las declaraciones emitidas en las reuniones presidenciales. Entonces, como podemos ver, acá los tenemos en forma resumida estos principios fundamentales en que se basa el protocolo de Tegucigalpa, que son aplicables al proceso de integración centroamericana. Los valores. Bueno, el sistema se funda en principio. Son esenciales para cumplir el objetivo del sistema de hacer realidad la integración de Centroamérica para constituirla como una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Están interrelacionados y se interpretan en el contexto de los demás. Son el hilo conductor que guía el protocolo de Tegucigalpa. Bueno, y es que en la época de los 80, como les decía, nos encontrábamos en Centroamérica en un proceso complicado en la región, ¿verdad? Pues les decía que nosotros, El Salvador, estábamos en guerra, una guerra civil, ¿verdad? Guatemala igual, Nicaragua acababa de salir de su guerra civil en el 79, que tomaron el poder los sandinistas y que derrocaron a Somoza Baile, al presidente de esa época. Honduras pues tenía sus problemas económicos. Entonces toda la región estaba complicada. Entonces cuando se impulsa este proceso, por eso es para los presidentes era importante la paz, la libertad, la democracia y el desarrollo. Entonces en eso se basaron los principios que quedaron plasmados en las primeras disposiciones del protocolo de Tegucigalpa, que básicamente es la constitución del sistema. Los sujetos del derecho comunitario. Aquí tenemos los sujetos del derecho comunitario centroamericano. Estamos hablando de Centroamérica. La comunidad centroamericana, todos nosotros, los ciudadanos, ¿no? La población de Centroamérica, los estados miembros, 7 estados, ¿verdad? 5 originales que originalmente conformaron el protocolo, más Panamá, que se incorporó posteriormente, y Belice.
Los estados asociados son una serie de estados, por ejemplo, tenemos a México, Estados Unidos, son países que son observadores. Hay varios países que son observadores del sistema. El propio sistema de la integración centroamericana como entidad distinta a los Estados miembros, ¿no? Que tiene personalidad jurídica propia, y así está establecido en el artículo 29 del protocolo, ¿verdad? El artículo 29, busquemos el artículo 29. El sistema de integración centroamericana tendrá personalidad jurídica y su sede en San Salvador, República del Salvador, Estado con el cual concluirá un acuerdo de sede para la organización central del sistema. El SICA gozará internacionalmente y en cada uno de los Estados miembros de capacidad jurídica para el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus propósitos. Podrá en particular adquirir o enajenar bienes muebles e inmuebles, celebrar contratos y acuerdos, comparecer en juicio, conservar fondos en cualquier moneda y hacer transferencias. El SICA podrá, en el marco de sus competencias, celebrar con terceros estados u organismos tratados o acuerdos de conformidad a los propósitos y principios del presente instrumento. Podrá también concluir acuerdos de asociación con terceros estados, en donde se estipulen derechos y obligaciones recíprocas, y en su caso se tenga en cuenta el carácter equitativo y complementario del trato que debe lograrse para el SICA en sus relaciones con organismos o estados. Las iniciativas o propuestas correspondientes las someterá el secretario general a la consideración del comité ejecutivo, que las elevará con sus observaciones y recomendaciones al Consejo de Ministros. Bueno, los estados miembros del sistema de integración centroamericana contribuirán a su sostenimiento, incluyendo al de sus organismos con cuotas iguales. Entonces acá estamos hablando que, bueno, permítanme, permitir que en el presupuesto de los países, de cada uno de los países, hay una partida presupuestaria que se destina para el sostenimiento del SICA, del Sistema de Integración Centroamericano, y de sus instituciones. Entonces, los presidentes han definido la cuota que le corresponde a cada país, la cual es igualitaria. Entonces, para apoyar el funcionamiento del sistema de la integración centroamericana, luego tenemos los órganos e instituciones del SICA, las personas, elementos que adquieren mayor fuerza a partir de ALIDES y sus actuaciones. En el caso de la Corte, Corte Centroamericana de Justicia, que es el encargado de aplicar el derecho de integración centroamericana. ¿Cuál es el principio de legalidad comunitaria? Los órganos e instituciones del SICA deben guiarse por los propósitos y principios del protocolo, que están establecidos en el artículo 3 y 4 del protocolo de Tegucigalpa, que ya le di lectura. El sistema tiene la obligación de velar por la eficiencia y eficacia del funcionamiento de sus órganos e instituciones. Los estados, por su parte, se comprometen a cumplir sus obligaciones de buena fe y sin condicionamientos de reciprocidad. Aquí estamos haciendo referencia a una sentencia del 1 de diciembre del 2006 de la Corte Centroamericana de Justicia. Entonces, como podemos ver, el SICA es un ente supranacional independiente de los estados que funciona como un ente que representa a la comunidad centroamericana, a los estados centroamericanos a nivel internacional, y que tiene su propio presupuesto, que es aportado por todos los estados y que son los que lo financian y que impulsan el sistema. Entonces tiene una serie de instituciones y cada institución tiene un personal
El personal del SICA es personal de los países de Centroamérica y, bueno, funciona operativamente como un ente supranacional, ¿verdad? Y pues todos los países de Centroamérica en sus respectivas constituciones tienen un artículo similar al artículo 89 de nuestra Constitución, que pues establece la creación de organismos supranacionales y el impulso de la integración de Centroamérica. Entonces, vemos que Centroamérica sí tenemos un sistema debidamente organizado, pero que lamentablemente pues no hemos avanzado como han avanzado otros países como otras regiones, como el caso de Europa. El esquema normativo y jerárquico del SICA. Bueno, tiene tres bloques. La estructura normativa está conformada por tres bloques. En primer lugar, su marco constitucional. Su marco constitucional, estamos hablando del derecho originario del Protocolo de Tegucigalpa, que es el máximo instrumento legal que tiene el SICA. Quiero ver aquí, parece que alguien me está pidiendo, no, ¿verdad? Sí, no, es que cuando oigo como un ruido en la computadora, entonces entiendo yo que me están pidiendo audiencia para ingresar a la clase. Pero bueno, de todos modos, si ustedes ven que alguien quiere ingresar, me avisa, porque yo cuando con este MIC, este sistema MIC, cuando uno está dando la clase, está viendo la presentación, no puede ver, no los puedo ver a ustedes, pues. Vaya, entonces, decíamos que el protocolo de Tegucigalpa es el máximo instrumento legal, es la constitución del sistema de integración centroamericano. La Corte como el Parlamento Centroamericano son órganos originarios investidos de una posición constitucional. Son entes supranacionales. ¿Verdad? Precisamente el protocolo deriva la atribución de la Corte de garantizar el respeto del derecho en la interpretación y ejecución del protocolo y sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo. La doctrina de la Corte en materia de interpretación es aplicable tanto a los estados partes como a los no partes del estatuto de la Corte, ¿no?, centroamericana. El objetivo es garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación del derecho comunitario. Entonces, decíamos que la Corte Centroamericana de Justicia es el equivalente al órgano judicial, ¿verdad? Y es el máximo intérprete de la legislación de integración centroamericana, del derecho originario, del derivado y del complementario. Y pues tiene sus funciones, son de obligatorio cumplimiento, sus resoluciones, sus sentencias, ¿verdad? Entonces, el marco constitucional decíamos que está conformado por el Protocolo de Tegucigalpa, la Corte Centroamericana de Justicia, el Parlamento Centroamericano, y es el primer, digamos, bloque, ¿no? En segundo lugar, el segundo bloque es el derecho complementario. Sí, en el primer bloque encontramos las instituciones, ¿verdad? Todas las instituciones. El marco constitucional, pues, es el Protocolo de Tegucigalpa. En segundo lugar, tenemos el derecho complementario, el conjunto de tratados que van enriqueciendo y complementando el Protocolo de Tegucigalpa, y entre ellos tenemos, por ejemplo, el Tratado de Integración Social, el Protocolo de Guatemala al Tratado General de Integración Económica Centroamericana, que son reformas al tratado. Y este tratado es de 1960. El tratado bueno, es que el protocolo de Guatemala surge en la década de los 90, igual que el protocolo de Tegucigalpa. Y
regula lo que es la integración económica de Centroamérica. Cambia el protocolo de Tegucigalpa, es la constitución del sistema y regula la integración económica, política y social. Es la máxima ley que tenemos en materia de integración. El Tratado Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, el Tratado Marco de Seguridad Democrática, entre otros. Todos estos son tratados que ha firmado los estados, ¿verdad? Y que se considera derecho complementario. El derecho original es el protocolo de Tegucigalpa. Luego tenemos el derecho derivado, producido como actos normativos de los órganos del sistema y que no requieren de la ratificación o aprobación de los congresos nacionales para vincular. Aquí tenemos el ejemplo del arancel centroamericano de importación, ¿verdad? Tenemos también el CAUCA, el RECAUCA, que son los actos normativos, actos voluntarios que crea, regula, ordena, modifica o extingue relaciones de derechos, quienes los pueden emitir reunión de presidente y consejo de ministros. Pues la reunión de presidente es la máxima autoridad, ¿verdad? Está conformada por los presidentes constitucionales de los países que conforman el sistema. Y en el caso del consejo de ministros, está conformado por los ministros de diferentes bloques económicos, pero es el Consejo de Ministros de la Integración Económica, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores el que coordina el sistema, pero en materia económica es el Consejo de Ministros de la Integración Económica, el COMIECO, el que emite derecho derivado. Y de derecho derivado en materia económica, pues el sistema arancelario centroamericano, el arancel de importación, CAUCA, RECAUCA, etcétera. Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su reglamento. Actos normativos de los consejos de ministros, acuerdos, reglamentos, resoluciones y recomendaciones. Esto se encuentra, lo podemos ver en el protocolo de Guatemala. Artículo 55. Quiero ver. No, este es protocolo de Tegucigalpa, no tengo el de Guatemala. Quiero ver, Tegucigalpa, bajé los dos veces. Protocolo de Tegucigalpa, bueno, vamos a buscar el de Guatemala. El protocolo de Guatemala, vamos a buscarlo. De nuevo, protocolo de Tegucigalpa. Permítanme, lo voy a buscar. Protocolo de Guatemala. El protocolo de Guatemala, en el artículo 55, establece que los actos administrativos del subsistema de integración económica se expresarán en resoluciones, reglamentos, acuerdos y recomendaciones. Y entonces dice que las resoluciones son los actos obligatorios mediante los cuales el Consejo de Ministros de Integración Económica adoptará decisiones referentes a asuntos internos del subsistema, tales como los relativos al funcionamiento de los órganos y el seguimiento de políticas institucionales de la integración económica. Los reglamentos tendrán carácter general, obligatoriedad en todos sus elementos y serán directamente aplicables en todos los estados partes. En el procedimiento de su adopción se consultará al Comité Consultivo de Integración Económica. Los acuerdos tendrán carácter específico o individual y serán obligatorios para sus destinatarios. Las recomendaciones contendrán orientaciones que solo serán obligatorias en cuanto a sus objetivos y principios y servirán para preparar la emisión de resoluciones, reglamentos o acuerdos. Las resoluciones, reglamentos y acuerdos serán depositados en la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana y entrará en vigor en la fecha en que se adopten.
salvo que en los mismos se señale otra fecha. Las resoluciones, reglamentos y acuerdos deberán publicarse en los estados partes, en los diarios oficiales, ¿verdad? En Guatemala es la Gaceta. Las resoluciones podrán ser objeto de reposición ante el Consejo de Ministros de Integración Económica. Entonces, vemos que dentro del derecho derivado, pues tenemos una serie de normativas que emiten los ministros de Integración Económica Centroamericana, el COMIECO y también el Consejo de Ministros, y que son acuerdos, reglamentos, resoluciones y recomendaciones que no requieren aprobación legislativa, pero que para que entren en vigencia en los estados partes, en el mismo acuerdo o en el reglamento se establece la fecha en que va a entrar en vigencia y se debe publicar en el diario oficial. Después del plazo establecido de su publicación, aquí en El Salvador son 8 días hábiles posteriores, no, 8 días corridos posteriores a la publicación de la ley. Así lo establece nuestra Constitución. Entonces, también la Corte Centroamericana de Justicia, en su sentencia, ha establecido cuál es el valor que tiene el protocolo de Tegucigalpa, que yo les digo que es la máxima, que es la constitución del sistema, y ha establecido en sus resoluciones que el Tratado Constitutivo Marco de la Integración Centroamericana y por tanto el de mayor jerarquía y base fundamental de cualquier otra normativa centroamericana, sean estos tratados, convenios, protocolos, acuerdos y otros actos jurídicos vinculatorios anteriores o posteriores a la entrada en vigencia del protocolo de Tegucigalpa. Es decir, que el protocolo de Tegucigalpa es la constitución del sistema y prevalece sobre todos los demás tratados, ¿no?, de la integración. Ahora bien, la Corte Centroamericana de Justicia, como les decía, es la máxima autoridad en materia judicial, o sea, es el Poder Judicial de la integración centroamericana. Entonces, es un ente supranacional. Sus resoluciones son de obligatorio cumplimiento y la interpretación que ella le da al derecho comunitario es vinculante para todos, miembros y no miembros del estatuto de la Corte, ¿no?, la Corte Centroamericana de Justicia. Su competencia se extiende a los estados partes y no partes del estatuto en virtud del protocolo de Tegucigalpa. Como es el protocolo de Tegucigalpa la constitución del sistema, obliga, y ese sí lo han firmado todos los estados, ¿verdad?, obliga a todos los estados, pero el caso del estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia no ha sido firmada por Costa Rica ni por Guatemala, pero ni por Panamá, pero sin embargo es vinculante también para esos estados, porque ellos se han comprometido al firmar el protocolo de Tegucigalpa y entonces establece en sus resoluciones que por aplicación del protocolo de Tegucigalpa el estado de Guatemala está sometido. En el caso de Guatemala, este extracto que les estoy leyendo hace referencia a Guatemala, ¿verdad? El estado de Guatemala está sometido a la jurisdicción de esta corte, no obstante que para dicho estado no se encuentra en vigor el estatuto de la corte, y su doctrina tendrá, permítame, y su doctrina tendrá efectos vinculantes para todos los estados, órganos, organizaciones que forman parte o participen en el sistema. Una sentencia del 13 de enero de 2005. Entonces, desde el momento en que los estados se comprometieron y firmaron el protocolo de Tegucigalpa, es como que es la constitución del sistema, es como que la constitución de El Salvador, ¿verdad? Obliga a todos los órganos de estado, ¿verdad? Entonces, así es el protocolo de Tegucigalpa, y aquellos países que no han firmado algunos tratados
por ejemplo, el Tratado Constitutivo del Parlacen, que tampoco lo ha firmado el caso de Costa Rica, y el Estatuto de la Corte, que no ha sido firmado por Guatemala ni por Costa Rica, pero es vinculante. Las resoluciones que emite la Corte en virtud del derecho de integración y del protocolo de Tegucigalpa, que es la constitución del sistema, es vinculante para todo el sistema de integración y para todos los países. Entonces no pueden poner como excusa que no han firmado el protocolo de la Corte Centroamericana de Justicia para no cumplir las sentencias que ésta emite, ¿no? Es un tribunal único y a la vez múltiple en sus actuaciones. Es un tribunal de integración, un tribunal de justicia internacional, es un tribunal constitucional, es un tribunal de consulta permanente de las Cortes Supremas de Justicia de los estados, de los jueces nacionales y de los órganos y organismos del SICA. Y es que son las Cortes Supremas de Justicia las que eligen los magistrados. Son 2 magistrados por cada país, ¿verdad? Actualmente solo está conformada por Honduras, Nicaragua, El Salvador, pero es de obligatorio cumplimiento su sentencia. Es un tribunal arbitral, bueno, es un tribunal de apelación en última instancia. Es un tribunal arbitral que la modalidad de solución de controversias establecida mediante la reforma del 27 de febrero no deroga ni modifica ni menoscaba de manera alguna la competencia atribuida a la Corte Centroamericana de Justicia. Y aquí en El Salvador, por ejemplo, el caso de los agentes de aduana, cuando la Dirección General de Aduanas emitió una ley nacional que los limitaba en sus derechos, pues nos interpusieron una demanda en la Corte Centroamericana de Justicia, ¿va? Y la ganaron, y fue de obligatorio cumplimiento para el Estado de El Salvador. ¿Cuáles son los principios jurisprudenciales que tiene la Corte Centroamericana? Bueno, autonomía, es un ente autónomo, aplicabilidad inmediata y directa de sus sentencias, de sus resoluciones, primacía, prevalece en cuanto a la interpretación del derecho, de integración centroamericana de los tratados, responsabilidad e interpretación favorable, transferencia irreversible de competencias. Cuando los estados confieren un conjunto de facultades a un ente supranacional, debe entenderse que dichas competencias le fueron transferidas al ente en cuestión, siendo inadmisible una medida que pretende revertir dicha transferencia, la cual es irreversible en su ejercicio. Entonces, es un tribunal constitucional además, ¿verdad? Claro, en materia de integración nada más, ¿verdad? Porque en otras materias, pues ya tenemos nosotros aquí en El Salvador jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional que estableció que las resoluciones de la Corte Centroamericana eran vinculantes en materia de integración, no en otras materias. Y entonces, pues, esa es la competencia que me han asignado los países, los estados. Una nueva relación entre el derecho interno y el derecho comunitario. Todas las constituciones de Centroamérica permiten un orden comunitario especial con características supranacionales. Todas. En el caso nuestro es el artículo 89. La soberanía se ejerce regionalmente por el SICA. Representa a los estados, pero es independiente de los estados. Acercamiento y permeabilidad entre ambos órdenes normativos. Entre el derecho nacional y el derecho de integración. Ruptura del monopolio del Estado. Los nuevos sujetos pueden saltar de un orden a otro. O sea, los entes supranacionales son independientes de los estados y los estados no tienen incidencia en el SICA. La jurisprudencia de la Corte contribuye a ese acercamiento entre universos normativos. La consulta prejudicial para evitar sentencias contradictorias. Esto de la consulta prejudicial
es una facultad que tiene la Corte de evacuar todas aquellas consultas que puede hacer cualquier ciudadano o cualquier ente del sistema, cualquier ente supranacional o autoridad sobre la aplicación del derecho originario, derivado y complementario del SICA, del Sistema de Integración. Entonces, la Corte tiene esa facultad de emitir sus opiniones y son de carácter vinculante. El juez comunitario es el juez nacional. Lamentablemente, en Centroamérica y nuestro país no escapa, pues que los jueces nacionales no conocen de derecho comunitario, es decir, no existe un esfuerzo de los sistemas judiciales de Centroamérica por capacitar a nuestros jueces en esta materia. Y entonces resulta que pues desconocen el derecho comunitario. Situación diferente que sucede en Europa, porque en Europa los jueces nacionales aplican. En Europa hay 4 sistemas normativos de obligatorio cumplimiento: el sistema comunitario, el sistema nacional, los tratados internacionales y la normativa regional, ¿va? O sea, la normativa municipal, etcétera. Esos son los 4 bloques normativos que coexisten en Europa. Aquí en Centroamérica, pues en nuestro país, el derecho internacional, el derecho nacional y el derecho comunitario o de integración que no, el órgano judicial no lo aplica mucho. Normas que sobrepasan la voluntad de los estados, pues protegen bienes colectivos de la comunidad centroamericana, esenciales para su continuación y supervivencia. Los fallos se cumplen cual si fueran fallos nacionales, ¿no? Las sentencias de la Corte Centroamericana de Justicia, el derecho interno y el derecho comunitario están en íntima coordinación, complementariedad e interdependencia. Pero acá en nuestro país, si usted va a un tribunal a reclamar un derecho recogido en un tratado de integración, el protocolo de Tegucigalpa, pues no le van a hacer caso. No le van a hacer caso porque acá los jueces no están familiarizados. Diferente, les decía, el caso de Europa, ¿verdad? Allá los jueces aplican el derecho comunitario y por eso coexisten 4 bloques normativos. Aquí tenemos básicamente 2, el derecho nacional y el internacional. Y ahí, de vez en cuando, el derecho comunitario. Vamos a ver. 8 personas. La reforma institucional. En 1997 se intentó, desde esa fecha se ha intentado una reforma con el objetivo de fortalecer al Parlamento Centroamericano. Bueno, establecer un presupuesto único y automático para todo el sistema. Actualmente, pues, los países aportan una cuota, ¿verdad? Reformas a la Corte Centroamericana de Justicia para darle mayor fortaleza. El artículo 22, letra F. Vamos a ver el artículo 22, letra F. No, tendría que ser, vamos a ver, ya les digo cuál es. Es la disposición que habla de la Corte Centroamericana, dice, vamos a ver.
Bueno, en este momento no lo ubico. Vamos a ver, quiero ver, veamos, ya les digo, vamos a ver, Consejo de Ministros. Licenciado, una ¿Sí? pregunta Ajá. sobre las notas. Fíjense que como ustedes tuvieron estudiantes que no hicieron el laboratorio el día y entonces eso me causa problemas a mí porque yo cuando subo digamos que si ustedes hacen el examen el viernes, yo en ese momento, el sábado yo subo las notas, pero resulta que siempre hay estudiantes, a pesar de que lo puse el parcial, que el laboratorio en la noche, que no lo habían hecho, entonces eso me complica a mí. Pues, no obstante, hoy que tengo la clase voy a habilitarles las notas, todos han salido bien. Ahí solo la mínima nota que veo es 8 y se las voy a habilitar, pero eso es lo que sucede y las voy a publicar también. Mañana las voy a publicar. Por eso las personas que no hacen el día el laboratorio y que me están escribiendo, que han tenido una serie de problemas a pesar de que lo pongo en la noche, me hacen que yo no, porque no puedo, yo tengo mis días específicos para ver el sistema de la universidad, o sea, me dedico a otras actividades y por el tiempo. Entonces, si ustedes todos lo hacen el viernes, yo el sábado ya estoy, pero el sábado tuve que estar habilitando para que hicieran el laboratorio. Entonces, eso es lo que ha pasado. Vaya, entonces, les decía, este artículo 22 es del Estatuto de la Corte Centroamericana, por eso es que no lo hallaba en el protocolo, pero ese lo vamos a ver más adelante, el Estatuto. Entonces, luego también con estas reformas se pretendió darle mayores facultades, ¿verdad? La facultad legislativa que en realidad debería de tener el Parlamento Centroamericano, que no lo tiene. Pero pues ahí están entrampadas, ¿verdad? Están entrampadas y entonces es un problema. A diferencia de la Corte, las reformas al Parlacen son una necesidad de equiparación a los nuevos tiempos de la integración y de ampliar competencias para establecer el equilibrio del sistema. Es decir, si el Parlamento Centroamericano realmente tuviera las facultades legislativas, operara como opera el Parlamento Europeo, como opera la Asamblea Legislativa, pero pues actualmente no es así. Entonces, desde 1997 se tiene el proyecto de reformar el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia y también el Estatuto del Parlamento Centroamericano. Permitir. Bueno, entonces, como les decía, existe un interés por fortalecer el proceso de integración centroamericana, pero han habido una serie de intereses que han evitado pues, que se dé, ¿verdad? Y pues, como les digo, han habido diferentes intentos por fortalecer tanto el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia como el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano. Pero no han avanzado estas negociaciones por los diferentes intereses políticos que se tienen en la región, ¿verdad? Y entonces, pues ya aquí en El Salvador han habido, por ejemplo, en este momento en El Salvador están desaforando o quieren desaforar a un diputado del Parlamento Centroamericano, al señor Norman Quijano. La Asamblea Legislativa ha iniciado un proceso para desaforarlo de antejuicio. Entonces,
resulta que por ser un diputado centroamericano, tendría que desaforarlo el Parlamento Centroamericano, y así se establece en el Tratado Constitutivo del Parlamento. Pero los países pues hacen lo que quieren, ¿verdad? En sus jurisdicciones. Aquí pues la Asamblea Legislativa le va a quitar el fuero, pero acá también se aplica la Constitución de El Salvador, el artículo 89, que establece los organismos supranacionales, y el artículo 144, que establece que los tratados prevalecen sobre la ley nacional, ¿no? Y entonces, pues hay que aplicar la Constitución, el artículo 89 en relación con el artículo 144, en relación con el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, y lo correcto hubiese sido o es que el Estado de El Salvador o los diputados del Estado salvadoreño, que son 20, tenemos 20 diputados centroamericanos, le soliciten al Parlamento Centroamericano que se desafuere al diputado Norman Quijano. Pero pues no lo van a hacer, ¿verdad? No les interesa. Y así como es aquí en El Salvador, así es en Guatemala. O sea, a la hora de aplicar los tratados, que los estados se han obligado, pues porque los han firmado, el protocolo de Tegucigalpa, pero prevalecen más criterios políticos que criterios técnicos. Entonces, en este momento, pues es difícil pues, que alguien o que el diputado interesado interponga un recurso de inconstitucionalidad, ¿verdad? Porque pues la actual sala no es tan independiente que digamos, ¿verdad? Bueno, pero ese es un ejemplo palpable que en estos momentos estamos viviendo en Centroamérica, en El Salvador. El desafuero del diputado Norman Quijano, que en estricto sentido debe de hacerlo el proceso, debe de hacerlo el Parlamento Centroamericano. Los problemas de la integración, ¿verdad? Tenemos imperativos jurídicos, la normativa de integración, que es de obligatorio cumplimiento para todos los estados, el imperativo de la universalidad, que es aplicable en Centroamérica, y que las instituciones que conforman el tratado o los tratados que los estados se han obligado son instituciones comunitarias que representan al SICA, al sistema de integración. Entonces, imperativo de integración como política de Estado, ¿verdad? ¿Qué es lo que no sucede? Y vemos el caso del diputado Norman Quijano, ¿verdad? Que acá pues no existe un respeto por la institucionalidad del SICA, y los estados hacen lo que quieren. El imperativo de la integralidad va a aplicar el derecho de integración dentro de las instituciones nacionales, es decir, que debe coexistir el bloque normativo, el derecho nacional, el derecho de integración, el derecho internacional, pero actualmente solo se aplica el derecho nacional y el derecho internacional. El derecho de integración solo cuando conviene, ¿verdad? El imperativo de coherencia entre lo nacional y lo regional, imperativo de paso de lo intergubernamental a lo comunitario, imperativo de patrimonio comunitario irreversible, imperativo de gradualidad sin caer en la antinomía del ancla y del motor, imperativo de atención de las asimetrías, imperativo de unidad. Bueno, todos estos son basados en los principios establecidos en el artículo 3 y 4 del protocolo de Tegucigalpa. Caso de las asimetrías, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando vimos los tratados, que son, bueno, aquellas economías que no se encuentran en igualdad de condiciones, ¿verdad? Aquí en Centroamérica hay países que se encuentran en mejor situación que otros. Por ejemplo, Costa Rica
encuentre mejor situación que nuestro país. Y entonces en el comercio se dan diferencias en las relaciones comerciales, pues, que un país que está en mejores condiciones, pues es un país que tiene mejor capacidad, ¿verdad? Y los países, así como el nuestro, pues siempre en los tratados de libre comercio vamos a la saga, ¿verdad? Luego también es importante hablar de las negociaciones que se tuvieron con Europa. Tenemos un tratado de asociación actualmente con Europa, con la Unión Europea. Fíjense que no hemos firmado un tratado con España o con Francia, sino que con la Unión Europea. Y entonces la Unión Europea, ellos pues querían negociar no con los países individualmente, sino como un bloque, o sea, con el sistema de integración centroamericana. Y pues así fue, tenemos ese tratado y se aplican los principios del derecho comunitario, ¿verdad? Y pues aquí están los pilares en que se basó el capítulo político e institucional que refuerce el diálogo democrático y la cooperación entre el sistema de integración centroamericana y la Unión Europea. Un capítulo de cooperación que promueve el desarrollo económico y social sostenible. Un capítulo comercial que establezca una zona de libre comercio con amplia agenda. Va más allá del comercio, reconoce asimetría, reconoce las asimetrías son las desigualdades, ¿verdad?, que pueden existir entre las economías de los países. Reconoce vulnerabilidades, no condiciona a los avances en la Organización Mundial de Comercio y apoya la integración y el desarrollo sostenible. Acuérdense que la Organización Mundial de Comercio es un ente mundial, establece una serie de reglas del juego en el comercio internacional, pero que tiene políticas de flexibilidad en cuanto a los países menos desarrollados. Establece una cláusula democrática y acciones en el marco de la seguridad democrática. Bueno, aquí tenemos que en el 2007 se firmó un convenio marco sobre unión aduanera. Yo les decía que esto no se encuentra vigente, pero si ustedes ingresan a la página de la SIECA, van a ver que en el caso de El Salvador y Guatemala se firmó un tratado de unión aduanera, un convenio de unión aduanera que nunca entró en vigencia materialmente, ¿no? Y actualmente Guatemala con Honduras han firmado un convenio de esa naturaleza y creo que está mucho más avanzado que el nuestro. Inicio del proceso de negociación, se presentará una propuesta base de la totalidad del universo arancelario. Estamos hablando en el caso de Europa. Mejores esfuerzos para la más pronta ratificación del Tratado Centroamericano de Inversiones y Servicios, fortalecimiento de los mecanismos de solución de controversia. Y bueno, esta es la última lámina que vamos a platicar este día. Esto es un elemento interesante. La primera corte internacional que se dio en el mundo fue la Corte de Cartago. Así se le denominó, que es el antecedente de la Corte Centroamericana de Justicia. Y que, bueno, se dio en Centroamérica. Posteriormente surgió la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad?, que es un ente internacional de las Naciones Unidas y que fue la corte que dirimió el conflicto entre Honduras y El Salvador, el conflicto limítrofe que tenía y que nosotros perdimos mucho, ¿verdad? Entonces, como ven, sí hay una tradición en Centroamérica de integración, ¿verdad? El proceso de integración inició en la década de los 50, antes que Europa. Tenemos la primera corte internacional que se dio en el mundo, ¿verdad?,
pero pues nos hemos quedado estancados, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. No sé si tienen consultas. Quedarían pendientes 2 clases. Respecto de las notas, solo les quiero decir que hoy que estoy dando la clase, después que termine la clase, inmediatamente les voy a habilitar para que puedan ver la revisión. Como les digo, hay buenas notas. Hay notas de 8, es la mínima, creo. Entonces, espero yo que el tercer parcial, pues, lo voy a hacer a la misma hora y espero que no me salgan siempre. O sea, a cualquier hora que lo haga, siempre sale alguien diciéndome que ha tenido un problema y eso porque yo no estoy, hago otras actividades, ¿verdad? Entonces, este día lo dedico, este día y el sábado lo dedico, pero cuando hay gente que me dice que va a hacer, que no ha hecho el examen, que entonces ya no, por eso no he podido habilitarle, ¿verdad? Hoy voy a habilitarle, pero han salido bien, así que no hay ningún problema. Espero que también salgan bien en el tercer parcial y así concluimos exitosamente el ciclo. Entonces no sé si tienen fuera de las notas, porque ya les voy a habilitar y que las voy a publicar mañana. Mañana las voy a publicar por la noche. Si tienen consultas adicionales, pues No, Li, no hay. vaya, Todo bien. entonces vamos a terminar la clase. Les voy ¿cómo se llama? A habilitar las notas este día para que vean las notas. Como les digo, todos tienen buenas notas y las voy a publicar mañana sábado. Así Va, que perfecto, Li. gracias por su atención. Gracias a usted. Pasen una feliz Feliz noche y noche. un feliz fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Vaya, perfecto. Gracias a todos. Gracias, Feliz noche. licenciado. Feliz noche. Gracias. Feliz fin de semana. Gracias. Adiós, gracias.